Y sí, seguimos entonces en nuestra segunda semana en esta maravillosa serie de conflictos. La semana pasada iniciamos esta serie y mencionábamos todos los aspectos relacionados con el tema del conflicto y preguntábamos, ¿quién no ha tenido conflicto? Por supuesto que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera hemos tenido algún conflicto, ¿cierto? Lo interesante de esto es que mencionábamos un poquito de que el conflicto tiene que ver cuando dos ideas chocan, tiene que ver un poco con las diferencias, cuando como personas diferentes que somos, cada uno de nosotros tiene un punto de vista, cada uno de nosotros ve la vida desde una manera, tenemos una cosmovisión, tenemos una perspectiva y por supuesto que cuando planteamos nuestro punto de vista es probable que en algún momento choque con el otro punto de vista de otra persona. Y el problema no es que choquen los puntos de vista, el problema es cuando a través de esos puntos de vista no nos ponemos de acuerdo y entra en sí el conflicto, entra el problema, entra la situación, ¿cierto? Así que esta es nuestra segunda semana, vamos a estar hablando acerca de esto. La semana pasada decíamos entonces que el problema del conflicto nace en el corazón. No nace de las diferencias precisamente, aunque las diferencias son importantes, no es precisamente las diferencias del problema. El problema es nuestro corazón, decíamos entonces. Y que cuando nuestro corazón, cuando nosotros ante dos puntos de vista metemos de por medio el orgullo, el ego, la altivez y lo ponemos allí como una barrera, es ahí donde se presenta entonces el conflicto. El día de hoy seguimos en nuestra segunda semana y vamos a estar hablando de conflictos en la familia. Ay, ay, ay. Esas pequeñas discusiones en casa, pequeñas o grandes discusiones en casa, dependiendo, ¿no? La situación, reconocemos que como seres que somos emocionales, racionales, pero al mismo tiempo cuando las emociones embargan, sobre todo las emociones negativas, de pronto en algún momento te acompaña la ira, de pronto en algún momento te acompaña el miedo y tienes maneras de reaccionar. Algunas de ellas no bendicen a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a la persona que convive contigo. Y vamos a explorar un poco más acerca de esto el día de hoy, amén. Antes de seguir avanzando con el tema de la familia y todo esto, siempre es importante para mí hacer un breve repaso de definir entonces lo que es el conflicto en sí, ¿cierto? Dice entonces que el conflicto consiste en la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Situación de tensión, esa palabra es clave, tensión o desacuerdo que surge cuando dos o más personas tienen intereses, opiniones, valores o expectativas diferente, esperan algo diferente, no se da lo que esperábamos. ¿Qué pasó aquí? Y se arranca el lío, se arranca el problemita. Con respecto al tema de la familia, desde el punto de vista bíblico, la familia ciertamente es una institución creada por nuestro Dios. Es el centro de la sociedad, es el núcleo de de allí parten ciudades, estados, naciones. Pero el núcleo de la sociedad siempre ha sido la familia, ¿cierto? Y hoy nos vamos a dar cuenta de la importancia de todo esto. Pero antes de adelantarme, quisiera leer algunos pasajes para ir poniendo en contexto la palabra del Señor y partiendo desde allí vamos a ir ubicando algunas cosas. Génesis en su capítulo 12, verso 3 lo describe de esta manera. Bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Esta fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es una promesa interesante porque no solamente lo iba a bendecir a él, sino que dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dice algunas? ¿Algunas pocas? La intención de nuestro amado Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Y esto es una realidad. Esto iba a ocurrir a través del propósito que Dios iba a llevar a cabo a través de la vida de Abraham. Vamos a leer nuestro segundo pasaje de esta tarde. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo
ustedes, sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ahora, partiendo con estas dos ideas centrales, Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Amén. Eso es una realidad. Y eso es una realidad que nos acompaña a todos los que estamos aquí. Y no solamente a los que estamos aquí, sino también a los que están allá afuera, ¿cierto? Ahora, también vimos un pasaje en cuestión de Colosenses. Son una de las epístolas paulinas donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta, anima, motiva, impulsa a los hermanos y les dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, y comenzamos a tener algunas descripciones que Dios espera de nosotros. Revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense. Son palabras claves sobre las cuales nosotros el día de hoy queremos ir poniendo la base para lo que vamos a construir, porque hay una palabra que Dios nos quiere hablar en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Amén. Una palabra que Dios nos va a bendecir, porque estoy seguro que inclusive los que estamos aquí en nuestros hogares, estoy seguro que hay conflictos. Y estoy seguro porque somos seres humanos. Y si alguien aquí no tiene conflicto, avíseme de una vez y levante la mano para orar por usted. Nada. Lo que quiero decirles es que todos, inclusive los creyentes, no estamos exentos de estas situaciones. ¿Y por qué no estamos exentos de estas situaciones? Mencionábamos que el problema yace en el corazón. Mencionábamos que nuestro Señor Jesucristo ya dijo estas cosas. Ciertamente nuestra naturaleza caída y pecaminosa tiende al pecado, tiende a buscar las cosas de la carne, tiende a hacer las cosas oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero también hablábamos que si habitamos y vivimos en el Espíritu, ciertamente las cosas de las carnes van a quedar a un lado, porque habitaremos procurando la voluntad de Dios y lo que su precioso Espíritu Santo quiere para nosotros. Amén. Así que vamos a comenzar por este primer aspecto en esta tarde. Vamos a hablar del valor de la familia. Una vez más leemos Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan, dice el Señor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Dios ciertamente es un Dios generacional. Es un Dios que no se queda con una sola persona. No es solamente que Dios te llama a ti como un individuo particular, único. Aunque eres especial y amado por Dios, ciertamente no solo te llama a ti. Cuando Dios te llama a ti, está llamando también a tu familia, a las personas que te rodean, a tus seres queridos. Amén. Él quiere el bienestar para nosotros, la restauración, unión, salvación, tantas cosas hermosas. Por lo tanto, entonces no te olvides de esto. Cuando Dios te llama a ti, llama también a tu familia. Aquí lo vimos en Génesis. No solamente la promesa se basa en un solo hombre. No solamente dice te bendeciré. Entre las promesas del Génesis capítulo 12, del verso del 1 al 3, podemos ver esas promesas. Y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Ya lo vamos a ver. Son promesas que están de parte de Dios. No se limita entonces a un individuo, sino a un todo. Todos juntos. Familia, Dios quiere bendecirlas. Dios quiere hogares sanos y sin conflictos. Familias sanas, libres de divisiones. Muy importante esto, libres de divisiones. Esto nos revela algo bien profundo, hermanos. Bien profundo nos está mostrando, y es que la familia forma parte del plan redentor de nuestro amado Dios. Eso lo podemos tener por seguro. ¿Y por qué la familia? Vamos a ver un poquito por qué la familia, cuál es la importancia de la familia. Miren, en ella aprendemos a amar, aprendemos a confiar, aprendemos valores, identidad, autoridad, fe. Aprendemos a relacionarnos y, como dice ahí, la familia es donde se forman las bases. Es donde se da el primer altar familiar. Es la primera escuela. Es el espacio que forma nuestro carácter. Es donde tenemos que aprender a convivir. Si tienes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nace el primer hermanito, el primer bebé de la familia,
¡ay, qué lindo! Llegó el primer bebé. Y todos le dan su atención. De repente, cuando nace el segundo bebé, las miradas ahora van para allá. Y el primer bebé queda, ¿y yo? ¿Dónde quedé? Y a veces comienza a comportarse, ¿verdad?, de cierta y determinada manera. Y ahí arrancan los primeros conflictos. Cuando, por ejemplo, mamá de pronto le sirve aquel vaso de leche, van creciendo esos niños y la mamá le sirve el vaso de leche a uno y luego le sirve el vaso de leche al otro. Mamá, le diste más a él que a mí. No, hijo, le di lo mismo. Mira, vamos a medirlo. Y si no están iguales, hay un conflicto. O de pronto esos hermanitos van creciendo, mamá, fulanito me agarró el juguete. No, no es cierto, yo no lo agarré. Sí lo agarraste, no, que sí, que no. Y pum, 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 pam, pam. Entonces nos damos cuenta que en el hogar comienza a formarse el carácter. Comenzamos a formar los principios, comenzamos a establecer las bases. Es en el hogar donde se dan quiénes vamos a ser nosotros el día de mañana. Es en el hogar. Y muchas veces, a veces pensamos que la formación nos la va a dar la universidad, la escuela, el instituto, la high school. O a veces pensamos que es solamente en la iglesia donde vamos a ser formados. Amén, sí, la iglesia es un lugar donde nos reunimos para ser formados por la palabra de Dios. Pero cuando apuntamos dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, dónde convivimos, dónde dormimos, es en la familia, en el hogar, ¿cierto? Por lo tanto, es allí donde Dios pone sus ojos, donde Dios quiere restaurar, donde Dios quiere sanar, donde Dios quiere librar, donde Dios quiere hacer cosas mucho más grandes de lo que te puedas imaginar. Sí, en la familia. La familia entonces es el lugar donde somos formados, donde realmente vamos a ver cómo vamos a actuar el día de mañana. La persona que usted es hoy tiene que ver con lo que pasó con papá y mamá. Tiene que ver con lo que pasó en casa. Quizás tienes algunas reacciones, quizás tienes algunas maneras de hacer las cosas o de llevar la vida o de tomar decisiones y en algún lugar lo aprendiste. Probablemente fue de papá y mamá. Y si las cosas no fueron bien con papá y mamá, eso también te pudo haber afectado. Porque cuando papá y mamá no estaban bien, los hijos no estaban bien. Quiero hacerte algunas preguntas reflexivas. ¿Qué tan importante es realmente la familia para ti? ¿Es importante? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con tu familia o con todo lo demás? ¿Cuánto inviertes en tus relaciones familiares? No tienes que responderme, son preguntas para ti, para tu interior, para que las revises, porque seguramente algo Dios te quiere mostrar, algo Dios te quiere hablar. Así que sí, la familia es muy valiosa para el Señor. Esto nos conecta entonces con nuestro segundo punto en esta tarde, que es: el hogar se edifica con actitudes diarias, actitudes, acciones, decisiones. De allí se va edificando el hogar por lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Cierto? Algo interesante, quiero traer una vez más la palabra del Señor, porque antes de mencionarte este pasaje, quiero decirte que el pueblo de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador, en especial en la iglesia primitiva, esa primera iglesia que comenzó a formarse al principio de todo, fíjense que el estilo de iglesia o el concepto que ellos tenían era un concepto familiar. Y cuando nosotros revisamos el contexto social de la iglesia como tal, nos vamos a dar cuenta de que ellos se encontraban inmersos en una sociedad colectiva. ¿Qué significa ser una sociedad colectiva? Es una sociedad en la cual todos se apoyaban a todos. Es decir, no se desarrollaban de forma individual. No es como nuestra sociedad de hoy en día, donde una figura es la figura individual, donde cada quien, dime quién eres, donde hablamos del influencer del momento, quién es esa persona, qué hace, qué dice. Pero esa sociedad no era así. Esa sociedad tenía que funcionar de forma colectiva, tenían que ayudarse los unos a los otros. Y déjame decirte que según la Escritura, en Hechos capítulo 2, podemos ver que ciertamente la iglesia era una familia. Convivían juntos. Dicen que hasta vendían sus propiedades
y lo que ganaban la ponían a disposición del otro para ayudarse y apoyarse mutuamente. Cosa que es muy difícil que hoy ocurra por las características de nuestra sociedad. La forma como la sociedad ha cambiado a través de los años hace que este tipo, quizás de nivel a tan profundo al que ellos llegaron, no sea quizás posible, pero sí hay otras formas en las cuales nosotros podemos lograr un grado de unidad. Aunque no me quiero enfocar en la iglesia, me quiero informar en el concepto familia. Quiero que tomemos algunos principios de la epístola, es decir, la carta que escribe el apóstol Pablo a quienes están en Tesalónica, y miren lo que dice en su capítulo 5, verso del 12 al 15. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Tenemos hasta el 14, no sé por qué puse hasta el 15, pero bueno. Algo interesante, fíjense esto, reconozcan a los que les instruyen. Esto nos conecta con este primer aspecto que toda familia debe estar fundada, es en el respeto. Nuestros hogares como creyentes deben tener respeto. Debemos respetarnos mutuamente. Allí mismo en este primer pasaje del verso 12 dice, reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Me llama la atención de la palabra trabajo. Y ya les voy a decir un poquito más adelante, en la segunda epístola ocurre algo interesante. Reconozcan a los que con diligencia trabajan, a los que se esfuerzan, a los que están dirigiendo, a los que te instruyen. Esto tiene que ver con el respeto primeramente a nuestras autoridades dentro de casa, papá, mamá, o a la figura que tenga la responsabilidad de llevar o liderar esa familia. ¿Cierto? En toda familia siempre hay alguien que cumple esta función o este rol. Es importante reconocerlo con diligencia, tenerle respeto a las personas que ejercen esto, pero no solamente a las personas que tienen la responsabilidad del trabajo y todo esto, sino que todos los participantes dentro de la familia es necesario que se respeten el uno al otro, que se valoren, que se hablen con palabras de respeto, que no entremos a caernos en un lenguaje ofensivo, que no permitamos que este terreno de estar ofendiéndonos los unos a los otros o diciéndonos cosas que después nos hacen daño. Porque ciertamente las palabras, dice el dicho o dice popularmente la gente, se las lleva al viento, pero la realidad es que muchas de estas palabras quedan en el corazón y en la mente de muchas personas. Y una vez que las decimos es difícil recogerlas. Y cuando me refiero a recogerlas, es difícil pedir perdón. ¿Cierto? Para muchas personas se le hace difícil, aunque para nosotros debería ser fácil. Así que el respeto no depende del carácter del otro, depende del carácter de Cristo en mí. Toda familia tiene sus autoridades, padres o personas, como lo decíamos entonces, a lo que es necesario respetar. El siguiente aspecto que podemos tomar para una familia son las responsabilidades. Según de Tesalonicenses 3, del 10 al 11 dice, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Bueno, esto fue ya en la segunda epístola. El apóstol le vuelve a llamar la atención, vuelve a exhortarlos. Y lo que veo en este detalle es que dice, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Había un problema. Como les dije, esta iglesia convivían como una familia. Había un grupo de hermanos que no querían trabajar, que no querían hacer las cosas, que no querían asumir su responsabilidad. Toda familia necesita que cada uno de los miembros asuma su responsabilidad, que cada uno de los participantes cumpla su función, que cada uno lleve a cabo lo que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes. Por ahí he visto, no tendiste la cama, no la acomodaste. Ay, papá, ahí se prende el lío. Mira, dejaste la pasta dental abierta.
La tapita tienes que limpiarla después de hacer tu necesidad. Los platos están sucios. La casa está sin limpiarse. Tu cuarto huele a gorila. ¿Cuándo lo vas a limpiar? Entonces comenzamos a darnos cuenta de que comienzan a haber una serie de cosas y ahí, pero ya va, pero yo limpié, pero no, pero sí, pero no. Y viene el conflicto. Y el conflicto viene porque las partes no se respetan, no asumen su responsabilidad. De alguna manera la responsabilidad también tiene que ver con el respeto a la persona con la que tú convives. Todo guarda relación. Pues en Tesalónica, en esta iglesia, habían unos hermanos que no querían trabajar y andaban metiéndose en todo eso y andaban chismeando. ¿Cómo es posible que estas cosas pasaran? Bueno, sencillo. La realidad es que todo lo que está en la Escritura revela realmente quiénes somos. A veces nos vamos a conseguir cosas. ¿Y por qué dijo una mentira? ¿Y por qué hizo eso? Porque Dios quería que tú vieras como somos. La palabra de Dios es un espejo, hermanos, donde cuando nos vemos nos reflejamos. Eso es una realidad. Porque a veces caemos en el terreno de de ser religioso. Bueno, yo soy un santo, yo no hago nada, amén, aleluya. Hermanos, seamos honestos delante del Señor. Estoy seguro que hay muchas cosas que tenemos que acomodar. Hay mucha ropa que tenemos que lavar. ¿Amén o no amén? El tercer aspecto dentro de este segundo punto es el afecto. Colosenses 3:14 dice: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. No se olvide esta palabra, unidad. El conflicto causa división, pero el amor trae unidad. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Todo hogar necesita estar reinando el amor de Dios. Que el amor de Dios reine en tu familia, en las personas con las que te rodeas, en las personas con las que convives. No sé cuál es el estilo de tu familia, porque mencionábamos que hay varios tipos. En otras ocasiones hemos dicho que hay varios tipos de familia. Hemos dicho que hay el estilo de familia parecido al modelo papá, mamá e hijos. Pero hay otros modelos, de pronto están mamá e hijos, o papá e hijos, o hay papá, tía, sobrinos, puede variar. Hay variedad de familias. De acuerdo con el estilo de tu familia con el que tú convivas, pues debe reinar el amor de Dios en tu corazón. El respeto y asumir nuestras responsabilidades. Esto nos conecta con este siguiente aspecto, que es: ¿qué normas gobiernan tu casa? A la hora cuando hay un conflicto, normalmente las partes, voy a hablar ahora como abogado, en mi país. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las partes no llegan a un acuerdo, no se ponen de acuerdo, llegan al punto de decir, bueno, te demando, vámonos a los tribunales. Y muchas veces a uno le tocaba lidiar, cuando yo ejercía, me tocaba lidiar con este tipo de situaciones de conflictos, de este tipo de problemas. Y la única manera de llegar y que las cosas se llegase a un acuerdo era que ambos se sujetaran a la ley. Es decir, que ambos siguieran alguna norma, alguna ley que regulara esa situación particular que tenían esas partes. De esta manera ocurre para nosotros el día de hoy. Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación, ¿qué norma gobierna tu casa? ¿Qué principio, qué valor está por encima como una premisa mayor para que la familia tome una decisión y por allí se guíen todos? Esto es muy importante porque nosotros como cristianos sabemos cuál es nuestra ley, ¿cierto? ¿Cuál es la ley? La palabra. La palabra. La palabra de Dios se convierte entonces en nuestra dirección, en nuestro norte. Vamos a ir viendo algunas cosas porque ahora quiero adentrarme en una historia que es la misma historia de Abraham, y quiero que ahora le metamos un poquito de lupa. Usted sabe cómo me gusta a mí escudriñar las escrituras y que podamos encontrar en ellas muchas respuestas. Vamos a leer este pasaje. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué cosa? No, para que reine la bendición de nuestro Dios, vamos a pasar por los siguientes aspectos. ¿Qué norma gobierna tu casa? El primer aspecto es: ¿obedeces al mandato divino? Aquí podemos ver claramente una indicación de parte de Dios para Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham: vete, ahí la he subrayado para que la veamos, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién le iba a mostrar el lugar? ¿Quién iba a mostrar? Dios. ¿Quién estaba dando dirección? Dios. Por lo tanto, ¿de quién venía ese mandato? De Dios. Te pregunto, ¿obedeces el mandato divino? Para Abraham en este momento se convierte Dios en su dirección, la propia palabra de Dios, el mensaje directamente de Dios estaba dando dirección a la vida de Abraham. Para nosotros tenemos el mensaje completo revelado, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Y en ella encontramos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Obedecemos entonces al mandato divino? Es una pregunta no para que me la responda, es para que la atesores en tu corazón. Y delante del Señor seas honesto si estamos haciendo. Este es el primer punto clave. Dios no diseñó hogares sin dirección. Y si los hogares no tienen dirección, va a haber conflicto, va a haber problemas, no van a haber acuerdos. Cuando haya ese choque de voluntades, cuando ambas partes no se pongan de acuerdo, ¿qué va a regir ese hogar? Necesitamos que nuestros hogares realmente gobierne la palabra de Dios. Que realmente nos pongamos de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, sea la palabra la que nos diga cómo lo vamos a hacer. Pongamos la palabra entonces delante de nosotros y tomemos la decisión conforme a las Escrituras. Para ello es necesario asumir responsabilidad también delante de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué mandato estás siguiendo entonces? ¿Qué mandato? ¿El mandato de la palabra de Dios o el mandato que tu carne indica? Ay, Dios mío, eso no ha sido, ¿verdad? Uf. ¿El mandato de la palabra o el mandato de nuestra carne? Nuestra carne carnívora. Y cuando sale esa carne, comienza el problema. Esto nos conecta con: ¿confías en las promesas de Dios? Génesis capítulo 15, verso de 2 al 5 dice: y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Él será tu heredero. ¿Tenemos algo más? El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Wow, una promesa maravillosa. Primero vimos el mandato divino. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿confías en las promesas de Dios? La única manera de poder confiar en las promesas de Dios es que comencemos por obedecer el mandato divino. Si nosotros confiamos y creemos en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, de esa manera nosotros estaremos dispuestos a cumplir con ese mandato divino. Ahora, lo que quiero recalcar es lo siguiente: ser poseedor de las promesas de Dios está basado en cumplir primero el mandato divino. Si nosotros obedecemos a Dios y cumplimos las cosas conforme a sus palabras, tenemos o podemos tener por seguro el cumplimiento de sus promesas. A veces estamos esperando de parte de Dios, conforme a su palabra, que Dios dé cumplimiento a esas promesas que están en esa palabra y que nosotros creemos para nosotros. Pero a veces esas promesas de Dios no las vemos cumplidas.
Y usted sabe por qué a veces algunas de esas promesas no las alcanzamos o no las vemos cumplidas. Es porque probablemente nuestro hogar está en conflicto y porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor, ni nos estamos sujetando ni sometiendo a ese mandato divino. Y por supuesto, al no hacerlo, estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. Y Dios ciertamente nos quiere bendecir, pero también es cierto que en la Escritura muchas de las promesas se cumplen para el que cree, para el que camina conforme a la palabra de Dios. Es cuando se cumplen las promesas. A veces Dios en su bondad es tan bueno y tan fiel que unilateralmente Él cumple sus promesas. Pero hay otras ocasiones donde Dios también nos establece condiciones para cumplir sus promesas. Hay ciertas condiciones que es necesario que nosotros tengamos en cuenta y que cumplamos. Y esto nos conecta con el siguiente. ¿Sigues el orden establecido? Vamos a ir una vez más conectando la historia de Abraham, porque hay unas cosas que pasan allí que las vamos a ver. Génesis capítulo 16, verso del 2 a 3 dice: Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mí, sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai o Sarai. Yo no le veo acento, así que le digo Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Bueno, aquí hay un claro ejemplo donde comenzamos a ver que sobre Abraham había en primer lugar un mandato divino, una dirección. Ciertamente Abraham estaba caminando por medio de él. También hubo una promesa. Amén. Para Abraham. Ahora vemos que conforme a esa promesa, estas personas, ¿será que Sarai comenzó a actuar conforme a la promesa de Dios? ¿Será que Sarai estaba creyendo en que Dios iba a hacer las cosas? Humanamente sabemos que ella estaba enfocada en que ya no era posible para ella concebir hijos. Para los que no conocen la historia, el contexto es que Abraham ciertamente ya era un hombre de edad avanzada, ya era un hombre viejo, ya era difícil que tuviese hijos. Igualmente para Sarai, su mujer, no podían tener hijos. Y no solamente que no podían tener hijos, sino que estaban viejos para rematar. Por lo tanto, sus situaciones humanamente eran complicadas. Este era un evento imposible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista inclusive científico. No había probabilidad de que se diesen estos hechos o estos acontecimientos. Sin embargo, dice la Escritura que ella, no creyendo en las promesas de Dios y haciendo su voluntad, dejándose llevar por su humanidad, por su carne, mira, yo no te puedo dar hijos, mejor agarra a la sierva mía y quizás a través de mi sierva pueda yo darte un hijo. Porque si Dios prometió que tú vas a tener hijos, dijo tú, pero no dijo yo. Yo me lo imagino, la Escritura no lo dice. Estoy especulando, la estoy latinizando. Me estoy imaginando la versión de Sarai latina. No sé tú, pero yo creo que yo no. No sé, estoy especulando honestamente, pero entiéndase la idea que quiero transmitir. Exactamente, el corazón de ella no estaba creyendo en la promesa, no estaba confiando en lo que Dios iba a hacer, y ella decide tomar las cosas a su criterio, desde su perspectiva. Y es ahí donde yo quiero decirte, cuando nosotros introducimos elementos de nuestro criterio, de nuestra voluntad, de nuestra carne, cuando somos los que ponemos las condiciones y lo metemos en la familia, puede haber un conflicto. Nuestra carne está caída, nuestra naturaleza tiende a ser pecaminosa. Aún y cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos, somos redimidos, pero sabemos que somos salvos por la pura gracia de Dios. Nos fuimos merecedores de ese tan precioso regalo que Cristo derramó en la cruz del Calvario para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ahora caminar conforme a sus palabras, si queremos que realmente nuestro barco llegue a su puerto seguro. Así que mi pregunta es, ¿sigues el orden establecido? Vamos a ver qué pasó con esta historia. Probablemente ya algunos de ustedes sepan, pero quiero ahondar un poco en ella. Esto nos conecta con nuestro cuarto aspecto en esta tarde, y es
las consecuencias de no resolver los conflictos. ¿Qué pasa cuando tú y yo no resolvemos los conflictos? Cuando las cosas no se llegan a acuerdos, cuando las cosas no se enrumban por el camino seguro, que es el camino que ha trazado nuestro Señor. Bueno, lo primero de ellos que va a ocurrir es rivalidad y disensiones. Va a haber una rivalidad, va a haber un choque, van a estar en confrontamiento constante y sonante. Génesis capítulo 16, verso del 4 a 6 dice: y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo, y meta al Señor en el asunto. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Rivalidades, disensiones, decisiones tomadas bajo el propio criterio humano, consecuencias. Consecuencias entonces de no resolver los conflictos, cuando no se comienzan a resolver los conflictos, cuando no se pusieron de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Quizás, especulando un poco, si hubiesen creído a la palabra, se hubiesen evitado este primer roce, se hubiesen evitado este primer conflicto. Esperar en el Señor, confiar en el Señor, creer en sus promesas, creer en su mandato, sujetarse a la estructura, al orden que Él estableció. Pero aquí comienza a aprenderse el lío que parece una novela de Telemundo, pero no pasó. Y así como pasa allí en la Escritura, pasa también en nuestros hogares. Tenemos que reconocer que muchas veces tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y luego se prende el lío en la casa, entre marido y mujer, entre los hijos, entre hermanos, entre primos. Y luego vienen y se jalan por los cabellos y después viene: ay, Dios mío, llamen a la policía. Y los vecinos se enteran y se están matando. Tenemos que ser honestos. Aunque quizás creo que aquí ninguno de esos llega a esos extremos. Lo creo, que Dios es lo que está aquí. Eso no pasa con ustedes, hermano. Eso pasa con los de afuera. Miren, yo me acuerdo cuando yo vivía en un apartamento. Miren, hermano, ese era un lío cada rato en el piso de arriba. Eso de repente estábamos y de repente ¡pum, pum, 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 bla, 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 bla! Y después de rato ¡wiu! Dios mío. Y a veces se daban duro esa gente. La policía llegó a ir como 3 veces. Y lo que más me sorprende que era una mamá con sus 2 hijos que eran unos gorilas. ¿Sabrá Dios qué pasó ahí? No sé, después le echo el cuento. No. Quedaron con la curiosidad. ¿Ah? No lo puedo dejar así. Pero hermano, yo estoy seguro que usted en algún momento, allá en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, de donde usted sea, hermano, en algún momento usted vio y se asomó. Ay, ¿qué pasó? Le dio. Que yo lo vi, que la jaló por los pelos y lo llevaron y se lo jalaron para allá. Y allá está la policía. ¿Cierto o falso? ¿Quiénes no han presenciado estos eventos? Eventos de conflicto. Y déjenme decirle que hasta los cristianos se dan piña. Sí, Señor. Eso no debe ser, hermanos. Eso no debe ser. No podemos permitirnos llegar hacia esos extremos. Pero, ¿qué sucede cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios? Además que dañamos el testimonio. La gente va a decir: ¿y eso que son cristianos? Eso es lo que va a decir la gente. ¿Cierto o falso? Hermanos, con mayor razón nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. La siguiente consecuencia que ocurre es tensión y resentimiento. Mire, el asunto no quedó allí, hermanos. Después que se prende el lío, nació Ismael y ahora vemos se da la promesa finalmente. Génesis
capítulo 21, verso de 2 al 3, dice: Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Promesa cumplida. Abraham le puso por su nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Pero fíjense el asunto. Pero Sara vio al hijo que Agar, es decir, Ismael, al hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto a mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera. La angustia que tuvo ese hombre por tratarse también de su hijo. Rapidito repaso. Sarai y Abraham no podían tener hijos. Sarai decide darle a Agar. Agar tiene el niño Ismael, pero mira con desprecio a Sarai, se prende el lío, se va a Agar, el Señor la de regreso la manda para otra vez allá. Finalmente se da la promesa. Nace Isaac. Gloria a Dios, se dio la promesa. Gracias, Señor, tu palabra se ha cumplido. Pero seguían los conflictos, seguían las divisiones. Y es que cuando los conflictos no se arreglan, el hogar vive en constante tensión y resentimiento. La Escritura no nos da tantos detalles, pero fíjense cómo solamente la burla de un hijo hacia otro causó esta actitud en Sara. Que Dios después le cambia el nombre de Sarai a Sara, igualmente de Abraham a Abraham. Pero nos damos cuenta que cuando los conflictos no se resuelven, no llegamos a acuerdos, no solventamos las situaciones, esto va a quedar una tensión, como una gotita de agua que cae. Tensión y resentimiento. Comienza a ver que tú ese día, mira lo que me dijiste. Yo me acuerdo que aquel 16 de enero del 2004 me dijiste que no me amabas. No se me olvida. El hombre nunca le pidió perdón por eso. Guardó el resentimiento y en algún momento afloraba ese recuerdo y venía la tensión. O es que yo recuerdo aquella vez que me hiciste esto. El hombre le dice a la mujer: aquella vez me hiciste esto, me ofendiste a mi mamá. Entonces venían los conflictos, porque esa es la consecuencia de estar en conflicto: insultarse, no respetarse, caerse encima, pum pum pam pam. Ustedes me entienden. Pero esto termina ocasionando mucha tensión, resentimiento, falta de perdón, amargura en el corazón. Y ahora vemos cómo la palabra, solamente por el hijo burlarse, le dirían hoy en día el bullying, le hizo bullying. Solamente por burlarse, cosas de niños, cosas de pequeños. Pero así estaría el nivel de Sarai y el nivel de tensión entre Agar y Sara, que solamente por la burla de un hijo hacia el otro, que vino la consecuencia, ya lo vamos a ver. Este es la tercera aspecto en las consecuencias que se pueden dar cuando un conflicto no se resuelve, que es ruptura. Finalmente se da la ruptura. Génesis capítulo 21, verso 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Y le dijo le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hubo una ruptura. Hermano, cuando nosotros no arreglamos los conflictos en la casa, cuando no llegamos a un acuerdo, cuando no nos sometemos al mandato divino, cuando no creemos en las promesas de Dios, termina dándose el desenlace que nadie quiere, que es una ruptura. Los conflictos es la crónica de una muerte anunciada. Básicamente, cuando hay un conflicto que no se atiende, no se resuelve, no se trae a mutuo acuerdo,
hermanos, no va a haber otra cosa más que la ruptura. Cuando hay un punto de vista versus el otro punto de vista. Los hogares no son para tenerse por enemigos. Las parejas no deben verse como enemigos, deben verse como apoyo. Ojo, estoy hablando de los matrimonios. Hermano, tu esposa no es tu enemigo. Hermana, tu esposo no es tu enemigo. Ni competencia. No puede haber competencia. Es que tú ganas más que yo. Es que tú no sé qué. No caiga en comparación. Lo decíamos la semana pasada. Porque eso va a traer finalmente una ruptura. Ahí está claro. Pero por decisiones que se tomaron conforme a la carne, yo les aseguro que Dios, esa no era la voluntad de Dios. Pero Dios en su soberanía ha decidido darle al hombre el libre albedrío, que es la capacidad de escoger y tomar decisiones. Eso es un asunto de la soberanía de Dios. Y eso no impide que Dios no esté en control. Dios sigue siendo Dios, pero en su soberanía decidió darle capacidad de escoger al hombre, capacidad de tomar decisiones. Y aún en su misericordia, Agar no fue completamente abandonada, porque dice la escritura en ese mismo capítulo, si usted lo lee en casa, ella se fue al desierto y se iba muriendo en el camino, y Dios proveyó para que ella bebiese agua y pudiera seguir. Aún la misericordia de Dios, a pesar de los conflictos que nosotros ocasionamos y de los líos y del rancho que prendemos ardiendo, aún Dios tiene misericordia y endereza nuestros caminos. Aún Dios sigue alineando las cosas, porque en su voluntad nada se escapa. En su eterno conocimiento, en la prognosis, en el eterno conocimiento de Dios, sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, ya Dios tiene el remedio para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un remedio. El conflicto no resuelto se convierte en amargura, distancia emocional, resentimiento, dureza de corazón, corazón duro. Finalmente, ruptura de vínculos. Déjenme decirle algo para que los que no saben. Este lío, esta ruptura entre Ismael y Isaac fue tan grande, pero tan grande, que hasta el sol de hoy nos acompaña. De estos dos pueblos nació el pueblo de Israel, que es el pueblo de Isaac, y el pueblo de los árabes. Y ustedes saben cómo está esa cosa en Medio Oriente. Hasta con bombas y cosas que se están haciendo, daño, se están destruyendo. Producto de un conflicto no resuelto y de las malas decisiones. Y van y le quieren echar la culpa a Dios. Esto no es un asunto que tiene que ver con Dios, tiene que ver con el hombre. Pero te tengo una buena noticia. Hay un remedio. Hay un remedio. ¿Lo creen? ¿Usted cree que hay un remedio, hermanos? Vamos a verlo. Quiero brindarte este remedio. El perdón como medicina espiritual del hogar. El perdón como medicina espiritual del hogar. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cristo es el remedio para nosotros. Cristo es el remedio de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Y en Él, por medio de Él, serán benditas todas las familias de la tierra. No se olvide que la promesa de Dios se cumplen a todo aquel que cree. Por eso Romanos nos dice: y todo aquel que cree será salvo. Y todo aquel que camina conforme a la palabra de Dios recibirá bendición. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y como nueva criatura, como hijo de Dios, usted con el amor de Cristo, usted perdona y pide perdón también. Necesitamos el remedio de Cristo. Necesitamos que Cristo nos lleve al perdón en nuestros hogares. El perdón
es uno de los perfectos vínculos o una de las perfectas resoluciones que Dios nos ha dado. La mejor resolución del conflicto parte por el perdón. Y el perdón debe ir acompañado de la reconciliación, pero para que eso se lleve a cabo debe haber un verdadero arrepentimiento, debe haber un cambio en ambas partes de querer hacer las cosas distintas, ahora de querer hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Si no, no vamos a poder ser restaurados. Pero si ambos, si todos, si la familia completa se rinde a los pies de Cristo, les aseguro que eso va a ser un hogar que puede que tenga conflictos, sí, pero van a ser atendidos y resueltos. Va a haber perdón, va a haber reconciliación, va a haber se va a asumir responsabilidad, va a haber respeto, va a haber dominio propio, va a haber una cantidad de cosas, hermanos. Las cosas son distintas cuando todos nos sometemos a Cristo. Jesús dijo, ¿cuántas veces perdonaré? Le preguntaron. ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7 si es necesario. Y si tu hermano viene y te vuelve a pedir perdón, lo vuelves a perdonar. Es necesario perdonar y pedir perdón también. Las dos cosas. A veces nos quedamos nada más del lado del beneficiario, que es recibir de dar perdón. Las dos cosas, dar, recibir. Quiero terminar con esta frase. Dios no busca familias perfectas. Busca familias rendidas. No busca casas sin conflicto, sino casas donde Él gobierna los corazones.